Hola chicos, vamos a continuar con nuestra segunda parte de energía mecánica. Vamos a retomar conceptos previos que habíamos visto en la primera parte, en donde trabajábamos con los conceptos de trabajo y potencia. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver el trabajo con la energía? Para empezar, el trabajo posee las mismas unidades de medida que la energía. Eso significa que vamos a trabajar de nuevo con joule, helio y kilogámetro. Y para eso vamos a tener que usar esta tablita, ¿sí? Y recordemos que al multiplicar newton por metro obtengo joule, dina por centímetro obtengo helio, kilogramo fuerza por metro obtengo kilogámetro. Si la energía y el trabajo tienen las mismas unidades, significa que tendré que usar las mismas equivalencias que hemos visto cuando trabajamos los ejercicios para calcular el trabajo de un cuerpo, ¿sí? Y recuerden, un kilogámetro es igual a 9,8 joules, también es 98 millones de helio, o un joules es igual a 10 millones de helio. No vamos a trabajar tanto con la potencia, pero vamos a tener que sí o sí memorizar o recordar las equivalencias de trabajo y esta tabla que nos ha ayudado mucho en el práctico anterior. Bien, lo que vamos a hacer es más o menos empezar con las definiciones que tienen que ver con nuestra segunda parte, ¿sí? Que es la energía. Bueno, la energía, como todos recordarán, ¿sí? Es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo, justamente, ¿sí? Diversos tipos de trabajo. Nosotros hemos visto trabajos que pueden realizarse de manera horizontal, de manera vertical, cuando levantamos un cuerpo, ¿sí? O a través de cuando se le aplica una fuerza en un sentido, ¿sí? En diagonal a un cuerpo, genera otro tipo de cálculo cuando trabajamos o realizamos el cálculo de un trabajo. Ahora, la energía que nosotros vamos a estudiar es la energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica es la suma, ¿sí? De dos energías fundamentales, ¿sí? Es la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Bien, bueno, veamos un poquito el concepto. La energía cinética es la energía del movimiento. Eso significa que si yo tengo una línea o una trayectoria rectilínea y tengo un cuerpo, ¿sí? Obviamente que hemos visto en el video anterior que para que este cuerpo se mueva había que aplicarle una fuerza, ¿sí? Y si le aplicamos una fuerza a este cuerpo, obviamente este cuerpo se va a trasladar una cierta distancia, ¿sí? Y esto es un trabajo que eh, realiza este cuerpo cuando se desplaza por esta trayectoria. Pero al hacer eso, lo que está ganando este cuerpo no solamente está efectuando un trabajo por medio de esta fuerza, sino que también lo que genera aquí es una energía cinética, una energía del movimiento, ¿sí? Entonces, este cuerpo se desplaza y al desplazarse lo que gana el cuerpo es energía cinética. Obviamente este cuerpo está generando o está formado por una cierta masa, ¿sí? Entonces, pero al hacer eso, este cuerpo cuando se desplaza no solamente genera trabajo porque está impulsado por la fuerza, sino que también que lo que posee este cuerpo va ganando velocidad, porque este cuerpo al estar quieto está en reposo.
Entonces recordemos el concepto de que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, ¿sí? Lo que tenemos aquí es que tiene una una velocidad inicial que corresponde a cero. Entonces, al trasladarse cierta distancia, lo que genera es tener una segunda velocidad a la que nosotros llamamos velocidad final. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos vinculando conceptos y variables que tienen que ver con la parte de cinemática, inclusive vinculando las leyes de Newton que hemos visto, las fórmulas de trabajo y con eso vamos a armar nuestra fórmula para calcular la energía cinética. Entonces, si este cuerpo al recorrer una cierta distancia genera movimiento y el movimiento se genera a través de una velocidad impulsada por esta fuerza, ¿sí? Entonces, para calcular la energía cinética del movimiento hay que vincular la masa del cuerpo y la velocidad, ¿sí? Entonces, la energía cinética va a ser igual a 1/2 por la masa del cuerpo por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué velocidad? Pues la velocidad que vamos a ocupar para calcular la energía cinética va a ser mi velocidad final. No le ponemos velocidad final acá, porque el concepto de velocidad o de velocidad final implicará mucho en el enunciado del ejercicio, ¿sí? Entonces recordemos que la energía cinética que tenemos que calcular es la energía en la que recorre todo el cuerpo. Por lo tanto, significa que no vamos a tomar la velocidad inicial, porque lo que nosotros necesitamos es que este cuerpo se desplace una cierta distancia, entonces vamos a trabajar con la velocidad en la que el cuerpo deje de moverse y por eso vamos a tomar que la velocidad que vamos a usar en nuestra fórmula de la energía cinética va a ser la velocidad final. ¿Sí? Bien, no vamos a demostrar de dónde proviene esta fórmula, cómo llegamos a esta parte matemática, ¿sí? Directamente la vamos a tomar, ¿sí? Como enunciado, como una de las tantas fórmulas que hemos visto hasta ahora. Entonces nos quedamos que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa del cuerpo por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la energía potencial, ¿sí? Energía potencial. ¿Qué será la energía potencial? La energía potencial es aquella que se expresa cuando un cuerpo gana altura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una superficie y tengo un cuerpo acá, y este cuerpo lo quiero levantar, ya sea por medio del uso de una maquinaria o de una polea, ¿sí? Por cualquier elemento que yo use para levantar este cuerpo, lo que este cuerpo va a generar es energía potencial porque este cuerpo que tiene una cierta cantidad de masa, al ser levantado, ¿sí? Lo que genera es, bueno, a través de una cierta altura, este cuerpo cuando se levanta, lo que hace es ganar energía potencial. Entonces tenemos una cierta similitud con respecto a lo que hemos visto en el trabajo. Porque si ustedes recordarán, el trabajo tiene algo similar cuando habíamos hecho de la fórmula para calcular cuando levantamos un cuerpo. Bueno, esto es casi similar porque si en la energía potencial es aquella que se obtiene cuando levantamos un cuerpo, ¿sí? En una cierta altura, entonces si yo vinculo la altura con la masa del cuerpo, ¿sí?
Y el factor de la gravedad, porque acá también influye la gravedad cuando levanto este cuerpo, significa que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Es decir, tengo la misma fórmula, ¿sí?, que el trabajo, porque recuerden que la fórmula del trabajo en esta situación es exactamente la misma: peso por altura o masa por gravedad por altura. Eso significa que el trabajo y la energía potencial, cuando se calculen en una situación en donde yo levante un cuerpo hacia arriba, significa que van a ser lo mismo, la misma cantidad de joules, de ergio, de kilogrammetro, van a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, en esta situación, la energía potencial es esta, ¿sí? Masa por gravedad por altura, y el trabajo va a ser la misma fórmula siempre y cuando tengamos que levantar un cuerpo hacia arriba, nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En esta situación, este cuerpo tendrá energía cinética, no la tiene porque se encuentra quieto. Y al levantarse tampoco gana energía cinética porque lo que está ganando es altura, no distancia, ¿sí? Entonces, este cuerpo gana energía potencial. Este cuerpo gana energía potencial no porque se desplaza de manera rectilínea, o sea que aquí yo tengo energía, ¿sí?, cinética únicamente, ¿sí? Y acá tengo energía potencial. Bueno, y lo dicho anteriormente, la energía mecánica es la energía que se transmite o se genera en toda la situación, ¿sí? La energía mecánica, bueno, es la suma de la energía cinética más la energía potencial, que esto lo vamos a poder ver si analizamos alguna situación problemática, ¿sí? Dicho de otra forma, podemos ver cómo podemos ir vinculando la energía cinética y la potencial a través de un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿sí?, si tenemos, por ejemplo, un cuerpo o un cuerpo esférico, lo vamos a poner de esta manera, ¿sí?, que se encuentra a una cierta altura. Yo lo voy a trabajar como si fuese un eje cartesiano, ¿sí? Entonces, acá tengo altura, ¿sí? Acá tengo altura, bueno, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver es, ¿qué pasa si este cuerpo yo lo dejo caer? ¿Sí? Lo vamos a trabajar como si fuese una pelota que se deja caer desde una cierta altura. Entonces, esta pelota cuando cae, bueno, estaremos más o menos por acá, luego estaremos por aquí, luego rebota un poco más, vuelve a caer, rebota un poco más, y hasta que al final queda en el suelo, ¿sí? Entonces, así, 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 de esta manera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vinculemos las energías que se relacionan en esta situación. Si yo dejo caer este objeto hacia el piso, ¿sí?, lo que pasa aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí este objeto tiene una energía potencial al 100%. Este cuerpo está cargado de energía potencial porque está en una cierta altura. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos aquí, a la mitad? Tenemos un 50% de energía potencial, pero también tenemos un 50% de energía cinética, porque este cuerpo generó velocidad, generó movimiento aquí, ¿sí?, cuando yo lo lancé. ¿Qué pasa cuando llega al piso? Energía potencial ya no tenemos 0% de energía potencial, pero tenemos 100% de energía cinética, porque hizo todo este movimiento hasta acá, ¿sí? Luego, cuando tiene que chocar contra el suelo, genera un rebote, ¿sí?, por la acción que genera aquí esta fuerza, gana energía potencial, un poco más, vuelve a chocar con el piso, gana energía cinética, rebota un poquito más, gana un poquito de energía potencial y luego gana más energía
cinética, ¿sí? Entonces, un movimiento como este me permite a mí vincular que a través de una cierta situación puedo trabajar las dos energías al mismo tiempo. Entonces, significa que ahí lo que yo obtengo es una situación de energía mecánica porque estoy vinculando lo que es energía potencial con la energía cinética. Bien, analicemos la siguiente situación para ir trabajando un poquito más las fórmulas que hemos mencionado hace un momento, ¿sí? Un cuerpo de 10 kilogramos parte del reposo y recorre 200 metros en 5 segundos. ¿Qué trabajo y qué energía cinética desarrolla? ¿Sí? Bueno, vamos a anotar primero los datos que tenemos en el problema y vamos a empezar a desarrollar lo que nos pide la consigna. Tenemos un cuerpo de 10 kilogramos. 10 kilogramos es masa, ¿sí? Recordemos todo lo que hemos visto hasta ahora. 10 kilogramos. Parte del reposo, ya sabemos lo que eso significa, que la velocidad inicial es 0. Tenemos una distancia recorrida de 200 metros y el tiempo que son 5 segundos. Me pide el trabajo y la energía cinética. Para calcular el trabajo, bueno, ¿en qué situación de trabajo nos encontramos? Dice que tenemos un cuerpo que partió del reposo, recorre 200 metros en 5 segundos, o sea que tenemos una trayectoria rectilínea. A este cuerpo se le aplica una fuerza y recorre esta cantidad de metros. Por lo tanto, tenemos una situación básica de trabajo en donde el trabajo va a ser fuerza por distancia, ¿sí? Bueno, la distancia la tengo, lo que no tengo es la fuerza. Pero entonces vamos a tener que recordar las fórmulas de dinámica. La fuerza era la masa por la aceleración, ¿sí? Tengo la masa, pero no tengo la aceleración. Entonces tenemos que recurrir a la fórmula de aceleración en cinemática, en donde yo tengo distancia, velocidad inicial y tiempo. Recordemos que cuando la velocidad inicial era 0, la distancia era esta fórmula, distancia dividido 1/2 por tiempo al cuadrado. O sea, ¿ven cómo se vincula? No dejamos nada de lado todavía. Todo lo que hemos visto anteriormente lo seguimos trabajando. Entonces, la distancia 200 metros dividido 1/2 por tiempo al cuadrado, o sea, son 5 segundos al cuadrado, entonces me va a quedar 25 segundos cuadrados. Entonces, al hacer este cálculo, obtengo 16 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, al tener mi aceleración, recuerden las unidades de medida de la aceleración, nuestra más básica era metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, al tener mi aceleración, me voy aquí y calculo la fuerza. La fuerza era los 10 kilogramos por los 16 metros sobre segundos al cuadrado, entonces tengo una fuerza de 160 newton, ¿sí? Porque al multiplicar esta unidad de masa por esta unidad de aceleración en dinámica, eso me genera a mí el newton. Ahora, con la fuerza, vuelvo acá para calcular el trabajo, 160 newton por la distancia que son 200 metros, newton por metro, me genera el joule, ¿sí? O sea que 160 por 200, eso me da a mí 32.000 joules, ¿sí? Bien, entonces ya tengo el trabajo. Esto es una manera para recordar algunos conceptos anteriores, ¿sí? Y ahora nos vamos a mi concepto actual, que es la energía cinética.
Bueno, vamos a ver, la energía cinética es 1/2 por la masa del cuerpo por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, calculemos. La masa del cuerpo ya la poseo, son 10. Pero la velocidad que tenemos que usar aquí es la velocidad final, ¿sí? O sea, la velocidad final de que este cuerpo recorrió los 200 metros en los 5 segundos. Entonces tenemos que calcular esa velocidad porque también dice que parte del reposo. Entonces, vamos a tener que calcular o buscar mi fórmula de cinemática, que era la velocidad final. La velocidad final era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Una fórmula básica bien conocida de velocidad final. ¿Sí? Miren hasta dónde volvemos para poder calcular la energía cinética. ¿Sí? Todo esto es una cadena. Entonces, la velocidad inicial era 0 porque decía que parte del reposo, ¿sí? Entonces 0 más la aceleración que la calculé, que son 16 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son los 5 segundos. Sabemos que tenemos que simplificar la potencia de la aceleración con la unidad de segundos y eso me va a generar 80 metros por segundo. ¿Sí? Bien, ya tengo la velocidad final. ¿Sí? Entonces, ahora con esa velocidad vamos aquí. 1/2 por 10 kilogramos por 80 metros por segundo, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? 1/2 por 10 kilogramos por 80 al cuadrado son 6.400. Y acá vamos a poner metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿sí? Porque esto, ¿sí? La potencia tiene que distribuirse para el número y para la unidad de medida. Como la unidad de medida es metros sobre segundo, entonces acá tendré metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bueno, al hacer todo este cálculo, acá hemos dicho que la energía tiene las mismas unidades que el trabajo. O sea que este cálculo me tiene que quedar en joules, ergio o kilográmetros. Para ello, si quiero que quede joule, yo tendría que trabajar newton y metros o las otras equivalencias correspondientes. Veré si puedo trabajar esto. Entonces acá es muy importante desarrollar la unidad de medida, porque yo lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? 1/2 por 10 kilogramos por 6.400. Este metro cuadrado yo lo voy a poner de esta manera. Yo lo voy a desarmar esta unidad así. Metros sobre segundos cuadrados por metro. ¿Sí? La desarmé de esta manera. Este metro cuadrado puse metros sobre segundos al cuadrado, o sea, esta fracción por el metro. ¿Sí? Entonces me queda así. Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Eso me da a mí newton, que es lo que tengo acá. Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado me da newton. O sea que si yo multiplico esta parte por esta parte, yo ya tengo newton. Y me sobra un metro, porque era metro cuadrado. Entonces el newton que se genera aquí por el metro que está aquí, ¿sí? Me generaría el joules. O sea que al multiplicar todo esto, yo voy a obtener como resultado 32.000 joules. Y esa va a ser mi energía cinética. ¿Sí? Da la casualidad que es el mismo valor que tiene el trabajo, justamente porque el trabajo y la energía cinética en este caso sería la misma, porque el cuerpo recorre la misma distancia en el mismo tiempo y aplicando la misma fuerza, ¿sí? Entonces me da el mismo valor. No siempre va a ser así, por supuesto. Aquí tenemos una coincidencia, ¿sí?
que puede variar. Pero es muy importante tener en cuenta esta parte, esta unidad de medida, ¿sí? Cómo desarmarla para que yo pueda formar, ¿sí? mi unidad de la energía, que es la misma que la del trabajo. Bien, podemos haber calculado la energía cinética en las otras unidades, kilogrammetro, ergios, también es válido, ¿sí? Dependiendo de cómo les vaya dando los cálculos que necesiten para calcular la energía cinética o potencial. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Un proyectil pesa 80 kilogramos fuerza, es lanzado verticalmente hacia arriba y luego de 7 segundos alcanza una velocidad de 27 metros por segundo. Calcula la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? Al llegar a 500 metros de altura. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a anotar los datos que tenemos. El peso, que son 80 kilogramos fuerza, ¿sí? Porque pesa kilogramos fuerza. Es lanzado hacia arriba, luego de 7 segundos tenemos un tiempo y una velocidad, ¿sí? Acá vamos a trabajar, o voy a hacer un pequeño esquema para que veamos la situación de este problema. Tenemos un proyectil que se lanza hacia arriba. Obviamente cuando lo lanzamos hacia arriba, el proyectil lo que va a hacer es generar una curva, ¿sí? Una curva que va a llegar a cierta altura, ¿sí? Y luego va a caer hasta que toque el suelo. Entonces, cuando el proyectil se lanza hacia arriba y luego cae, ¿sí? Significa que desde aquí fue lanzado con una velocidad inicial. Llega a una cierta altura y ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque va siendo frenado por acción del viento, del aire, y la velocidad final que termina en el suelo es justamente mucho menor que la velocidad inicial con la que fue lanzada, ¿sí? Acá vamos a hacer por separado. Primero vamos a calcular la energía cinética y acá vamos a poner y luego su energía potencial, porque si no estaría diciendo que hay que calcular la energía cinética y potencial cuando llegue a 500 metros de altura. No, lo vamos a hacer así. Calcular la energía cinética solamente y luego vamos a calcular su energía potencial cuando llegue a 500 metros de altura, ¿sí? Bueno, tenemos un tiempo y una velocidad. Justamente cuando alcanza una velocidad sería esta velocidad, ¿sí? La que tenemos aquí al final de toda la trayectoria curvilínea que tenemos acá. Entonces, obviamente, esta velocidad fue mucho mayor que esta, por que alcance una gran cantidad de altura. Y bueno, cuando llega a esta parte, la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Por acción del viento, del aire, y genera esta velocidad final, que es con la que ya toca el suelo. Entonces, calcular la energía cinética. Bueno, la energía cinética era 1/2 por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Me falta calcular la masa porque ya sé que la velocidad que voy a usar en la fórmula es esta, la de 27. Necesito la masa. Tengo el peso, entonces yo ya sé que la de la fórmula de peso puedo calcular o derivar la masa, que va a ser peso dividida la gravedad. En este caso voy a trabajar con Newton. Me gusta más trabajar con Newton que con kilogramo fuerza. Entonces, si a esto lo multiplicamos por 9,8, recuerden las equivalencias de la parte de dinámica, ¿sí? Sabemos que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons, entonces si yo multiplico 80 por 9,8, me queda 784 newtons dividido los 9,8, que es la gravedad. Y bueno, si hace rato multipliqué y ahora vuelvo a dividir, me va a dar como resultado 80 kilogramos. Entonces eso significa que en esta situación, bueno, el peso del proyectil es la misma cantidad de masa, ¿sí? Entonces, resolvamos
y calculemos nuestra energía cinética. 1/2 por 80 kilogramos por 27 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Entonces, este ejemplo es el mismo de la situación anterior. Ya saben que esta potencia lo aplicamos para el valor y para la unidad de medida y tenemos la misma situación. Entonces podrían ustedes desglosar, tal como hicimos hace un momento, para que esta energía me quede calculada en joules, ¿sí? Porque acá me va a quedar newton por metro, me va a quedar el joule. Entonces ya directamente yo voy a hacer este cálculo, 1/2 por 80 por 27 elevado al cuadrado, eso me da 29.160 joules, ¿sí? Bien. Ahora, me pide la energía potencial. Entonces vamos a escribir la fórmula de la energía potencial. Masa por gravedad por altura, ¿sí? Bueno, la masa ya la tenemos, la gravedad la conocemos y la altura es justamente lo que me pide al llegar a 500 metros. Entonces, mi energía potencial va a ser 80 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 500 metros. Bueno, esta situación ya la hemos visto en el video anterior cuando trabajamos y calculamos el trabajo, cuando teníamos la situación de masa por gravedad por altura. Entonces ya sabemos que acá tenemos el newton entre kilos y la unidad de la aceleración, que eso me da newton, y al multiplicarlo por los metros me va a generar el joule. Entonces, la energía potencial es igual a, calculado todo esto, 392.000 joules, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una situación bastante amplia, llegamos a 500 metros de altura, obviamente nuestras energías son bastante grandes, ¿sí? Así que no se asusten con los números que les pueden llegar a dar estas energías, ¿sí? Bien, entonces tenemos lo básico de nuestros elementos, ¿sí? Entonces, la energía potencial desarrollada aquí, bueno, nos da 392.000 joules. Ahora, supongamos que además de esto tenemos que calcular la energía mecánica que se desarrolla en esta situación, ¿sí? En todo esto. Bueno, eso es algo muy sencillo. Nuestra energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es sumar este valor más ese valor, ¿sí? Y obtengo mi energía, que sería en este caso 421.160 joules, ¿sí? Lo que vamos a trabajar nosotros es algo muy sencillo, ¿sí? No vamos a ir derivando muchas fórmulas. Entonces, más o menos tendrán situaciones parecidas en el trabajo práctico. Lo que sí es muy importante aclarar aquí es las unidades, cómo llegar al joule cuando trabajo la velocidad al cuadrado, ¿sí? En eso van a tener que tener mucho cuidado. No olvidar la tablita es muy importante porque yo generalmente trabajo en joule, me parece algo muy sencillo, pero a veces pueden trabajar en ergios, ¿sí? O kilogrammetros, dejar o trabajar directamente. Ve aquí la masa pudo haber quedado fácilmente en unidad técnica de masa, eso no hay problema. Podemos trabajar en diferentes unidades porque para eso hemos trabajado estas equivalencias, ¿sí? Eso lo pueden manejar ustedes. Los tres sistemas, ergios, joule, kilogrammetros, cualquiera de ellos es válido para trabajar energía o trabajo. Entonces, viendo el ejemplo anterior, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos retrocedido un montón, viendo las fórmulas de dinámica, viendo las fórmulas de cinemática,
¿sí? Recuerden, es muy importante que se hagan una lista de formulitas, porque esto se va vinculando y los vamos a ir trabajando de una manera muy completa. Es una cadena, así que yo les recomendaría que retomen bien las fórmulas anteriores. Ejemplos así más o menos fáciles, sencillos, es aplicar la fórmula y desarrollar el cálculo para encontrar en el trabajo práctico. Espero que más o menos hayan comprendido esta segunda parte, ¿sí? Y les recuerdo que la gente que me está debiendo trabajos regularice la situación. Nos encontramos ya a fines de mayo, ¿sí? Tenemos que cerrar ya el primer trimestre y necesito la responsabilidad de cada uno plasmada en la planilla de las tareas. Eh, Cualquier cosa saben que me pueden consultar por mail o por la plataforma del colegio, así que ante cualquier duda ya saben, pueden escribirme, ¿sí? Y así podemos seguir avanzando. Les mando un gran abrazo para todos, espero que estén bien, saludos.